Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada de una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos IA. Todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única. El mantel de Tavi Louisa Mayacó, el 20 día de marzo de 1775, una niña recorría un camino rural con una cesta de huevos al brazo. Parecía tener mucha prisa y miraba ansiosa a su alrededor a medida que avanzaba, pues aquellas eran épocas de revuelta y David el Tarbell vivía en un pueblo que tuvo famosa participación en la Revolución. Era una muchacha de 14 años, sonrosada, de mirada viva, plena de vigor, coraje y patriotismo, y muy excitada en ese entonces por los frecuentes rumores que llegaban a Concord, según los cuales los ingleses llegarían para destruir las provisiones guardadas allí durante la ocupación enemiga de Boston. Al pensar en esa posibilidad, Tabby ardía de cólera y metafóricamente amenazaba con un puñal al Augusto de Jorge, pues era una pequeña y leal revolucionaria dispuesta a pelear y morir por su patria antes que someterse a una tiranía de cualquier especie. En casi todas las casas se ocultaba algo de valor. El coronel Mare tenía 6 barriles de pólvora, Ebenezer UPA 68 barriles de arena en casa de Daniel, que nadie había gatas, garrapas y zarpas. El capitán Naviton guardaba fusiles, cartuchos, las para mosquetes en los bosques. Se ocultaban cañones en el taller de Barret. Se fabricaban armas de fuego en el de Rehoboth, con cajas, cartuchos, cinturones y pistoleras salitre en el de Josiah Melvin, y se preparaba harina de avena en cantidad en casa del capitán Timothy Weller. Por la mañana se disparaba un cañón. De noche una guardia de 10 hombres patrullaba el pueblo, y los bravos granjeros se preparaban para lo que vendría. En el pueblo vivían realistas que proporcionaban al enemigo cuánta información lograban reunir. Por lo tanto, hacía falta suma cautela al trazar planes para evitar que esos enemigos los traicionaran. Se adoptaban contraseñas, se utilizaban señales secretas y se enviaban mensajes de casa en casa de las maneras más extrañas. Uno de esos mensajes iba en el fondo de la cesta de Tabby bajo los huevos, y la valerosa niña cumplía un importante encargo de su tío, el capitán Brown, para el diácono Cyrus Osmer, quien habitaba en el otro extremo del pueblo, junto al puente del sur. Ya había sido empleada varias veces de idéntica manera, demostrando que tenía una inteligencia vivaz, un corazón fuerte y unos pies ágiles. Al avanzar con su capa y capucha rojas, deseaba poder distinguirse más aún mediante algún gran acto de heroísmo, pues al enterarse cómo había corrido de noche a la casa de la habitan Barret para avisarle que el doctor, un realista, acababa de ser descubierto enviando información de ciertos planes secretos al enemigo.
el buen párroco Emerson le había palmeado la cabeza, diciendo bien hecho de familia. La haría más que eso, pese a que tuve miedo a cruzar el bosque a oscuras. A esos les gustaría saber todo lo que yo sé acerca de los depósitos, pero no se lo diría ni, aunque me atravesaran con una bayoneta no les tengo miedo, se dijo la niña, y alzó la cabeza desafiante al detenerse para pasar la cesta de un brazo al otro. Pero es evidente que algún temor sentía, porque sus mejillas ubicundas palidecieron y el corazón le dio un volcón al ver aparecer a dos hombres que se detuvieron bruscamente. Eran forasteros y pese a que sus vestimentas no lo indicaban, ella advirtió enseguida que eran soldados. Su paso y su actitud los delataban, además la manera en que tan marciales caballeros se transformaron en inofensivos caballeros avivó enseguida sus sospechas. Después de cambiar algunas palabras en voz baja, los dos se adelantaron balanceando sus bastones. Uno silbaba y el otro miraba con atención a uno y otro lado del camino solitario. Señorita, ¿puedes decirnos dónde vive el señor Daniel? Sí, inquirió el más joven con una sonrisa de una venia Davy. Se sintió segura de que eran ingleses, pues la voz del desconocido era profunda y plena, su cara rubicunda, y el hombre a quien buscaban era un realista bien conocido, pero sin dar otra señal de alarma que el leve rubor de sus mejillas. Repuso cortésmente: sí, señor, en aquella gracias, y te daré un beso de premio, anunció el joven inclinándose para cumplir lo prometido, pero recibió en la oreja un buen golpe de tabique que huyó furiosa e indignada. Ellos mismos siguieron su camino riendo, sin imaginar que la pequeña rebelde se convertiría a su vez en espía y los burlaría. Ella continuó su viaje hasta llegar a casa del diácono Osmer, donde, luego de cumplir con lo encomendados, agregó la noticia de que acababan de llegar forasteros al pueblo de debemos averiguar algo más acerca de ellos, declaró el diácono. Esposa mía, dalle un vestido diferente, reenvíala como nuevos a casa de la señora Vista. Nosotros nos sobran quita ni podrá observar bien mientras descansa, y conversa hay que vigilar mucho porque es un brimón y nos perjudicará. Es así. Partió Tabí con capa y capucha blanca, sumamente complacida con su misión, y al llegar a casa del realista cerca de mediodía, aspiró desde lejos el apetitoso aroma de carne asada y pasteles. Se acercó silenciosa a la puerta del fondo, atisbó por una ventanilla, alcanzó a ver a la señora Bliss y la criada, quienes, ocupadas en la cocina, no advirtieron la presencia de la pequeña espía. Dirigió sin ser vista al frente de la casa, a fin de echar una ojeada general. Antes de entrar, todo lo que vio confirmó sus sospechas, puesto que en la sala de guarda habían servido una mesa a todo lujo, con los jarros de plata, la mejor porcelana, el magnífico mantel de damasco que la dueña de casa reservaba para los días de fiesta. Otra ojeada por entre las filas que tecían delante de las
ventanas de la sala le permitió ver a los desconocidos. Ver al señor Bliss, que de allí, encerrados, discutían con seriedad, aunque en tono demasiado bajo para que una sola palabra alcanzara sus aguzados oídos. Tengo que enterarme de sus propósitos. Estoy segura de que buscan hacernos daño, y no pienso regresar sin haberlo averiguado, pensó David antes de entrar resuelta en la cocina para ofrecer huevos con un cortés mensaje de la señora Osmer. Son muy bien recibidos, hija. Ya utilicé una cantidad para mis flanes y me harán falta más para el licor. Tenemos visitantes inesperados a cenar. Por eso estoy tan aturullada, declaró la señora Bliss, quien aparentaba estar preocupada por algo más de la cena, y que en su confusión olvidó sorprenderse ante el insólito regalo puesto que mis vecinos los evitaban, y la pobre mujer pasaba muchas ansiedades a causa de su marido y la división de la familia. Un hermano era realista, el otro rebelde. Pero ayudará, señor. Bueno, según dice tía, soy experta en esto de parir huevos. Estoy cansada y no me vendría más sentarme un poco si me estorbo, sugirió Tavi, resuelta a descubrir algo antes de partir. Todas no nos hace falta ayuda ninguna, de modo que más te conviene volver a tu casa antes de que recibas una azotaina. Aquí no queremos chismosas, declaró la vieja palagrillada, una solterona avinagrada que simpatizaba con los realistas y proclamaba abiertamente su deseo de que los ingleses aplastaran pronto y bien a los rebeldes yanquis. Y la señora Bliss, que estaba en la despensa, no se enteró de esta escaramuza ya, que Tavi se ofendió muchísimo por el mote de chismosas, pese a saber que los ocupantes de la sala no eran los únicos espías en aquella casa. Cuando los echen a todos del pueblo a toques de tambor, le rasen esta casa, puede que busquen mi ayuda y ojalá que la obtengan. Y no os dejándolo en nada. Exclamó la atrevida. David, que recogió su cesta y salió de la cocina con la nariz al aire. Al pasar frente a la casa, no pudo resistirse a echar otra mirada a la mesa de la cena, ya que en aquellos días eran pocos los que tenían tiempo ni ánimo para festejar, y rara vez aparecían la mejor mantelería y vajilla cuando la niña se asomó por una ventana abierta. Algo se movió bajo el largo mantel que llegaba hasta el piso. No era el viento, pues aquel día de marzo era calmo y soleado. Amplió un minuto después un gato gris, asomó la cabeza y ronroneando salió a recibir a la visitante que lo había despertado de su sueño. ¿Dónde puede ocultarse ese tacto? Podré hacerlo. Yo me atreveré. ¿Qué sería de mí
Si me descubriré, Calindra. Pero qué magnífico si alcanzara a oír lo que traman esos sujetos. Lo haré punto decidida por un ruido que se oyó en la pieza contigua. Arrojó la cesta entre los arbustos. Entró de un ágil brinco y desapareció bajo la mesa, mientras el gatito, con toda calma, se lavaba la cara en el antepecho de la ventana. Hecho esto, el corazón de David quedó agitado, pero ya era tarde para retroceder, pues en aquel instante entró la señora Blissy y la pobre niña solamente pudo empequeñecerse lo más posible, bien oculta bajo los largos pliegues que caían por todos los lados desde lo alto de la mesa. Ancha y anticuada charla de las mujeres no le permitió descubrir nada, pues se refería a queso de salvia, ponche de huevo, cerdo asado y lamentos acerca de una torta quemada cuando sirvieron la cena y llamaron a los huéspedes a comer. David había recobrado la serenidad y el orgullo le dio valor para estar dispuesta a las consecuencias cualesquiera fueran por espacios de un tiempo. El apetito de los caballeros les impidió decir gran cosa, pero en cuanto salió la señora Bliss y llegó el licor se dispusieron a cerrar trato. La ventana estaba cerrada, por lo cual David se felicitó de estar dentro. Los conspiradores se acercaron tanto y hablaron en voz tan baja que apenas podía captar una frase ocasional, lo cual la hizo tirarse del cabello. Irritación, y además blasfemaban muchísimo, para gran horror de la niña, pero lo que oyó le bastó para comprobar que estaba en lo cierto, pues aquellos hombres eran el capitán Brown del alférez de Bernier del ejército británico, enviados para averiguar dónde se guardaban los pertrechos y con qué defensas contaba el pueblo. Oyó decir al señor Bliss que algunos de los rebeldes, como le llamaban sus vecinos, le habían enviado el mensaje de que no saldría vivo de la aldea y que sentía gran temor por su vida y propiedad. Oyó responder a los ingleses que si los acompañaba lo protegerían, puesto que estaban armados, y sin duda 3 de ellos juntos podrían escapar a salvo, ya que nadie estaba enterado de su llegada, salvo aquella niña esmirriada que les había enseñado el camino al oírlos. La niña esmirriada asintió con la cabeza, esperando que la que hablaba le ardiera aún la oreja por el bofetón recibido. El señor Bliss y satisfecho a este plan, y anunció que les mostraría el camino a Lexington, que les permitiría llegar a Boston con mayor rapidez que por Weston y Sudbury, por donde habían venido. En los pobladores no combatirán, verdad, que el alférez ni el, la- allí tienen uno que los combatirá hasta la muerte, respondió el dueño de casa, mientras señalaba a su hermano Tom, que trabajaba en un campo distante. El militar volvió a lanzar un juramento y, al dar un taconazo en el suelo, pisó la mano de la pobre Tammy, que se adelantaba para captar hasta la última palabra. Tan como el golpe estuvo a punto de arrancarle un grito, pero se mordió los labios, se movió siquiera, aunque estaba a punto de desvanecerse de dolor, cuando pudo volver a escuchar. A se estaba revelando todo lo que sabía acerca de los escondites de pólvora cereal
le armas que el enemigo deseaba capturar y destruir. No pudo decirles muchos, pues los secretos estaban bien guardados, pero de haber sabido que nuestra pequeña rebelde tomaba notas de sus palabras bajo su propia mesa, habría estado menos dispuesto a traicionar a sus vecinos. Sin embargo, ninguno sospechó que los escuchaban, y Tapi no pudo sino contemplar furiosa esos 3 pares de botas embarradas, deseando ser un hombre para poder pelear con sus 3 dueños. Estuvo a punto de tener una oportunidad de pelea o escapar, pues en el momento en que se disponían a abandonar la mesa, un súbito estornudo estuvo a punto de traicionarla. Creyéndose perdida, ocultó el rostro preparada para que los soldados furiosos la arrastraran, quizás a una muerte instantánea. Exclamó el alférez durante la súbita pausa que siguió aquel ruido fatal. Fue bajo la mesa, agregó el capitán Ron mientras levantaba con una mano una punta del mantel. Tabby se estremeció y contuvo el aliento con la vista fija en aquella mano oscura y grande, pero enseguida estuvo a punto de reír de gozo, pues el radito la salvo estaba dormitando sobre su falda tibia, y cuando vio levantarse el mantel, supuso que su amo iba a alimentarlo, de modo que se levantó y salió con fuerte ronroneo la cola electra y su punta blanca ondeando como una bandera de tregua. No es más que el gato, caballeros, un animalito bueno, y él, por suerte para nosotros, no puede informar de nuestra conferencia, declaró el señor Bissett con aire de alivio, pues se había sobresaltado ante la mera idea de que los espiaran. Estornudó como si él fuera un consumidor de rabé tan grande como esa vieja que nos indicó la casa, rió el alférez cuando todos se incorporaron. Y a ti bien era hora, como si la persiguieran nuestros delanadero, el capitán, al oír ruido, pasos y una voz quejumbrosa que se acercaba cada vez más David tomó aliento y juró que pediría o compraría al gato que acababa de salvarla de la destrucción. Después olvidó sus propios aprietos al escuchar a la pobre mujer, quien gritaba que sus vecinos le exigían que abandonara el pueblo enseguida, o ellos la cubrirían de alquitrán y emplumarían por mostrar al ciudad. Se caminó de la casa en un jalista. Menos mal que vine a enterarme de sus planes, que podía verme en situación parecida. Se dijo la niña, convencida de que cuanto más riesgos encontrara, mayor heroína sería el dueño de casa. Consoló a la mujer, invitándola a quedarse allí hasta que los vecinos y la olvidaran, y los oficiales le dieron un poco de dinero para pagarle el costoso servicio prestado. Después los 3 hombres abandonaron la sala y luego de cierta demora partieron, pero Tabby se vio obligada a quedarse en su escondite hasta que las mujeres levantaron la mesa y se pusieron a lavar platos en la cocina, absortas en sus habladurías. Entonces, al fin, la pequeña espía salió arrastrándose en silencio y tras levantar la ventana con cautela, se alejó corriendo con toda y arraderla.
prisa que le permitían sus piernas entumecidas de todos modos cuando por fin llegó a casa del diácono y le contó lo sucedido. Los realistas se hallaban bien lejos, pues Bliss les había proporcionado cabalgaduras para poder huir él mismo con mayor rapidez, así que escaparon. Pero la alarma estaba dada y Tabby recibió grandes elogios por la hora pasada. Bajo la mesa los pobladores apresuraron preparativos y tuvieron tiempo de trasladar sus pertenencias más preciadas a las aldeas vecinas, preparar el cañón y ejercitar a sus milicianos, pues aquellos decididos campesinos se proponían resistir a la opresión del mundo entero. ¿Sabe qué bien se desempeñaron? Una medida del momento fue aquella la primavera más temprana que se veía desde hacía años, y ya es 19 de abril. Los árboles frutales echaban ya sus brotes, crecía el cereal plantado en invierno, y los majestuosos olmos que bordeaban el río y las calles de la aldea florecían con rapidez. Parecía una lástima que un mundo tan hermoso fuera turbado por el combate, pero la libertad era más cara que la prosperidad o la paz, de modo que los jóvenes abandonaron sus lechos cuando llegó el doctor Prescott, cabalgando como si en ello le fuera la vida para transmitir el mensaje traído por la noche desde Boston por Paul Revere de las armas. Como una chispa eléctrica, la noticia corrió de casa en casa y los hombres se aprestaron al combate, mientras las mujeres los alentaban a ponerse en marcha y esforzarse para proteger el tesoro confiado a su custodia. Poco más tarde llegó la noticia de que los ingleses se hallaban en Lexington y que había tenido lugar un derramamiento de sangre. Entonces los granjeros se echaron las armas al hombro con pocas palabras, pero con expresión resuelta. En la salida del sol estaban preparados 100 hombres con el buen párroco Emerson al frente. Otros hombres acudían desde los pueblos vecinos y todos sentían: había llegado la hora en que la paciencia dejaba de ser una virtud y era justo revelarse grande. Era la excitación por todas partes, pero en casa del capitán David Bond un corazoncito latía lleno de esperanza y temor, el de David, que desde la puerta miraba al pueblo del otro lado del río, donde redoblaban tambores, repicaban campanas y la gente corría de un lado a otro. No podré pelearte, luego tengo que ver, declaró, y tomando su capa corrió al puente del norte, prometiendo a su tía regresar a avisarle en cuanto apareciera el enemigo. Le gritó la gente desde la rectoría y las pocas viviendas que en esa época se alzaban a lo largo del camino, pero Tabby, ansiosa por ver lo que sucedía en aquel día memorable, se limitó a sacudir la cabeza y correr más rápido, y llegada al centro de la población, descubrió que la pequeña compañía se había puesto en marcha por el camino de Lexington para salir al encuentro del enemigo. Sin descorazonarse, corrió entonces en esa dirección, subió a una alta ribera, esperó la llegada de los granaderos británicos, de quienes tanto oyen hablar
Llegaron a eso de las 7 con el sol reflejado en las armas de 800 soldados ingleses marchando hacia los 100 intrépidos granjeros que aguardaron hasta tenerlos a escasa distancia. Resistamos, y si tenemos que morir, hagámoslo. Aquí, proclamó el valiente párroco Emerson, que seguía de entre su gente, dispuesto a cualquier cosa menos a rendirse. No, repuso un cauteloso hombre de Lincoln, no nos conviene empezar la guerra. Así fue como de mala gana retrocedieron hacia el pueblo, seguidos lentamente por los ingleses, fatigados como estaban por su marcha de 10 kilómetros a través de las montañas desde Lexington, al llegar a una casita construida en la ladera. Uno de los sedientos oficiales descubrió un pozo con un balde que se balanceaba al final de una larga pértiga, subió corriendo y estaba a punto de beber cuando una niña que estaba agazapada junto al pozo se incorporó de un salto y con enérgico ademán le arrojó agua al rostro al tiempo que exclamaba: así servimos a los espías. Antes de que el alférez Verniere, pues era actuando como guía del enemigo, pudiera despejarse los ojos y secarse la cara empapada, Tavi había desaparecido colina arriba con una carcajada, un ademán de desafío para los casacas hojas de abajo. Muy buen humor por tal hazaña, corrió por todo el pueblo, observando a los ingleses en su obra destructiva. Derribaron y quemaron el poste de la Libertad, abrieron 60 barriles de harina, arrojaron 500 libras de pelotas dentro de la represa del molino y de los pozos, e incendiaron los tribunales. Otras expediciones partieron hacia distintos barrios del pueblo para saquear casas, destruir todas las tiendas que pudieran encontrar. El capitán Parsons fue enviado a tomar posesión del puente del norte, y de Garnier lo condujo, pues en su anterior visita había tomado notas. Y dieron buen guía cuando se pusieron en marcha. Una pequeña figura escarlata partió volando frente a ellos y desapareció en la curva del camino. Era Tavi, que se apresuraba a volver en busca de su tía. Él, ponte esa bata, esta cofia, y acuéstate enseguida. Esos entremetidos se apiadarán sin duda de una niña enferma y respetarán esta pieza. Si no respetan, otro ordenó la señora Ron, mientras con celeridad ayudaba a Tavi a ponerse una bata corta y una cofia redonda, y la arropaba bien cuando estuvo acostada, pues entre los blandos colchones de plumas y ocultaban muchos mosquetes, el más preciado de sus tesoros. Esto ya estaba planeado de antemano, de modo que Tavi, muy satisfecha, descansó mientras relataba lo sucedido. Entre tanto, su tía Bon colocaba sobre la mesa frascos de medicina y vasos, ponía unas hierbas malolientes a hervir en el horno, y a fin de satisfacer su conciencia, urdía un buen cuento para ofrecerlo a los invasores. Estos tardaron en llegar, y Tavi tuvo suerte de que el alférez se quedara abajo para custodiar las puertas mientras entraban los soldados, pues podría haber reconocido a la osada niña que lo maltratara en 2 ocasiones.
estas son plumas, levanten con cuidado las tapas. O se ahogarán, pues vuelan muchísimo, dijo la señora Mond cuando los soldados llegaron a unos toneles llenos de cartuchos pedernales que ella había ocultado con habilidad, destripando varias almohadas asiringañados. Los soldados siguieron de largo, satisfechos, abandonando precisamente y lo que deseaban destruir al llegar al dormitorio, donde estaban ocultos más tesoros del mismo valor en varios esconderijos y rincones. La dama alzó un dedo al tiempo que echaba una mirada ansiosa a David y decía despacio: favor, no querrán hacer daño a una pobre niñita ferma. El doctor cree que es viruela, de modo que un susto podría matarla. Con hierbas mantengo la habitación tan fresca como es posible, de modo que no creo que haya mucho riesgo de contagio. Los soldados se asomaron a regañadientes, vieron una cara febril sobre la almohada, puesto que David estaba enrojecida por su carrera y con los negros ojos extraviados por la excitación. Aspiraron el olor del ajenjo y tras una apresurada ojeada dentro de uno o dos armarios donde las ropas ocultaban puertas secretas, se retiraron deprisa a fin de dar aviso del peligro y alejarse cuanto antes. Muy disgustados habrían quedado por la treta de que habían sido víctimas si hubieran podido ver cómo la niña enferma saltaba de la cama y bailaba de gran júbilo mientras ellos se alejaban rumbo a los molinos de Barret. Pero pronto David perdió las ganas de divertirse al ver cómo los milicianos se reunían junto al puente. Los ingleses marchaban del otro lado, y cuando su primera andanada mató a los valerosos Isaac Davis Llaneros de Acton, oyó al mayor Putrid dar la orden: fuego, compañeros soldados. Por el rey, amor de Dios, fuego. Sí, el héroe. Espacio de un rato resonaron disparos, se elevaron humaredas, se oyeron gritos, y casacas rojas y azules se confundieron en combate sobre el puente. Luego los ingleses retrocedieron dejando atrás a 2 soldados muertos. Estos fueron enterrados donde cayeron, mientras los cuerpos de los hombres de Acton eran enviados a sus pobres viudas. Eran los primeros mártires de la libertad en Concord. Hace falta seguir con la historia de aquel día. Todos los niños la conocen y muchos han ido en peregrinación a ver el antiguo monumento alzado allí donde cayeron los ingleses. El miliciano de bronce, de pie en su pedestal de granito para marcar el sitio donde los valientes granjeros de Concord lanzaron los disparos que inmortalizaron al viejo puente del norte. Debemos seguir a David y contar cómo obtuvo su mantel finalizado el combate. Una vez enterrados los muertos, cuidados los heridos, intercambiados los prisioneros, los realistas fueron castigados. Al doctor le lo confinaron en su propia granja, so pena de ser fusilado si la abandonaba, y la propiedad de Daniel Bliss fue confiscada por el gobierno. Algunos objetos se vendieron en subasta y el capitán Bond compró el hermoso mantel que regaló a David, diciéndole con entusiasmo: toma, hija mía, te pertenece y bien puedes enorgullecerte de él, pues gracias a tu inteligencia, a tus ojos, oídos penetrantes, no nos tomaron por sorpresa, sino que enviamos a los casacas hojas de vuelta más pronto de lo que vinieron. Y en efecto, David, orgullosa, lo conservó con cuidado, lo exhibió con inmensa satisfacción cada vez que contaba la historia, e hiló con afán
para tener un juego de servilletas que lo acompañara, cubrió la mesa cuando se sirvió su cena de casamiento, fue utilizado en el bautismo de su primer hijo y durante muchas cenas de acción de gracias y de Navidad a través de los años felices de su vida de casada. Después lo guardaron sus hijas como reliquia de la juventud de su madre, y mucho después de su honrita muerte, el gastado mantel siguió apareciendo en grandes ocasiones hasta quedar tan usado que sólo se lo pudo guardar cuidadosamente a fin de ilustrar la historia tan orgullosamente contada por los nietos, que hallaban difícil creer que esa débil anciana de 90 años pudiera ser la vivaz muchachita que con tanto ánimo jugara su pequeño papel en la revolución de 1861. El mantel de edad vivió tras ella y tuvo un fin honorable cuando se convocó a los hombres respondió presente. Le envió un grupo numeroso bajo las órdenes de otro valiente coronel Prescott Barrett, Melvin y se plantaron lado a lado, tal como sus abuelos enfrentaron a los ingleses en una época anterior. Las madres dijeron: ve, hijo mío, el líder, y la mi, lo, largura de antes hermanas y novias sonrieron con los ojos húmedos cuando los jóvenes de uniforme azul partieron valentazos por otro noble emerso. Más de uno de los descendientes de Tavi marcharon, unos como combatientes, otros como enfermeros, y durante 4 largos años el antiguo pueblo trabajo no aguardó esperosbró, enterrando a los queridos muchachos que regresaban muertos, cuidando quienes volvían trayendo honrosas heridas, enviando a otros para guarnecer las brechas abiertas por las espantosas batallas que asolaron al norte y al sur. Las mujeres tejían y cosían a ser en domingos como en días de semana para colmar la demanda de ropas. Los hombres vaciaban a manos llenas sus bolsillos ansiosos por contribuir. El párroco, después de orar como un soldado cristiano, quitaba la chaqueta y preparaba cajas de envillos como un padre tierno. Hacen falta más hilos y vendajes, y me parece que ya hemos recogido hasta el último trapo que había en el pueblo, dijo una atareada mujer a otra, mientras varias de ellas preparaban bolsas con provisiones en el tercer año de la prolongada contienda. Ya vacié mi desván y ojalá tuviera más para dar, le respondió una de las rebeldes a óticas madres de la familia Madrid. No podemos comprar nada que sea tan suave y bueno como las viejas sábanas y manteles nuevas no sirven si no cortaría todas las mías, agregó una abuela recién casada mientras cosía como si en ello le fuera la vida, recordando a sus muchos primos que estaban en el frente. Creo que tendré que entregar mi mantel a mi evolucionario. Es bastante viejo y suave como la seda. Estoy segura de que mi bendita abuela lo consideraría el mejor fin posible para él, intervino, y la canosa señora Opar, pues David Arbel se había casado con un miembro de esa numerosa y meritoria familia. Oh,
no querrás cortar ese mantel famoso. Es que amo la más joven. No, sí, que lo haré tan andrajos. Y cuando yo muera a nadie le importará de él. Que la gente no parece recordar lo que las mujeres hicieron en esa época, de modo que es inútil conservar reliquias de ella. Repuso la anciana, quien habría comprendido su equivocación si hubiera podido anticiparlo. ¿Qué ocurriría en 1836, cuando el pueblo celebró su centenario y exhibió con orgullo las tijeritas utilizadas por la señora Barret para recortar papel para cartuchos, junto con otros antiguos trofeos de días pasados, de modo que el antiguo mantel se convirtió en una caja llena de las mejores gasas y de los más suaves vendajes para cubrir heridas, y fue enviado a una de las mujeres de Concorde, que actuaba como enfermera. He aquí un tesoro. Es el amor estar al descubrirlo entre otros envíos de los suyos. Punto justo lo que me hace falta para mi valiente rebelde del pobrecito Johnny. Guya el valiente. Lerabelde era un sureño que había combatido bien y que era un querido de muchas maneras. Nunca se quejaba, y en medio de grandes sufrimientos era siempre tan cortés, paciente y valeroso, que los demás lo llamaban nuestro caballero e intentaban demostrar cuánto respetaban a tan bravo adversario como Bollard. Era un tamborí inglés que había pasado por muchas batallas sin dejar de redoblar su tambor, pese a los proyectiles, a las balas de cañón. Iría animando muchos campamentos con su voz, pues cantaba como una alondra. Estaba siempre alegre, siempre animoso. Era el favorito de su regimiento, por lo cual todos lloraron por el pequeño Johnny. Cuando le volaron el brazo derecho en Gettysburg, se suponía que iba a morir, pero el paso lo peor, e iba recobrando la salud con dificultad, tratando siempre de estar alegres, y empezaba a gorjear débilmente, de vez en cuando, como un ave convaleciente. Johnny, aquí hay unas hilas espléndidas para ese pobre brazo y algunas compresas de lo más suaves para las heridas de Carroll. ¿Cómo está dormido? Empezaré contigo, y mientras trabajo te entretendré con la historia del viejo Mante. ¿Y de dónde provino este vendaje?, anunció la enfermera untada, al detenerse junto a la cama, desde donde el muchacho que sonreía con su carita flaca y pálida, pese a que temía el duro cuarto de hora que debía soportar todos los días. Gracias, señora, mucho que no oigo una buena historia esta mañana. Me siento animado y creo que de aquí a una semana estaré en pie. No, así los predodri. Ahora cierra los ojos y escuchas así. No sentirás las punzadas que te doy, aunque trató de ser suave, repuso la enfermera al tiempo que daba comienzo a su penosa tarea de entonces. Le contó la historia del mantel de Tabby, que divirtió enormemente al herido, quien rió en voz alta al enterarse de las peripecias del alférez, y se regocijó cuando los casacas rojas salieron mal parados. ¿Cómo hemos derrotado a todo el resto del mundo? No me importa que esa vez hayamos tenido mala suerte. Ahora somos amigos y pelearé por ustedes como un bulldog inglés. Si les que llego a tener oportunidad de hacerlo, declaró
ni finalizado el relato y el vendaje. Y la tendrás me gusta convertir en valiente enemigo, en un amigo fiel, tal como según espero podremos hacer aún con nuestros hermanos sureños. Admiro su valor y su lealtad hacia lo que consideran correcto. Todos estamos sufriendo el castigo que merecemos por haber esperado hasta que llegara esta triste guerra, en vez de concertar acuerdos de hace años, como podríamos haberlo hecho si hubiéramos preferido la sinceridad y el honor más que la fortuna y el poder. Mientras hablaba la señorita, se volvió hacia su otro paciente y por la expresión de su rostro advirtió que había oído tanto el relato como la conversación. Él sonrió saludándola como de costumbre, pero cuando ella se inclinó para colocarle una compresa de suave tela húmeda sobre la inflamada herida de su pecho, susurró con expresión arreciida: ya era convertido a un hermano sureño de enemigo en amigo viva, o muera jamás podré olvidar lo generosos y bondadosos que todos ustedes han sido conmigo. Palabras me comprensa por meses de ansiedad y preocupación. Estrechémonos las manos y hagamos lo posible para que Norte y Sur lleguen a ser tan amigos como ahora Inglaterra y Norteamérica, declaró la enfermera tendiéndole la mano. Y le digo, a ver, y le honra, me queda una mano y la ofrezco con todo mi corazón. Que Dios los bendiga, Señor, y que los dos nos repongamos pronto. Exclamó Jorge mientras estiraba por sobre el angosto espacio que separaba ambas camas, resplandeciente de satisfacción y dispuesto como buen inglés a perdonar a un enemigo que había demostrado su valor. Las tres manos se unieron en cálido apretón y ese acto fue una lección más elocuente que las palabras para quienes lo presenciaban, pues el espíritu de fraternidad que debería unirnos a todos obró el milagro de reunir a los tres mediante los leves y los decidos un siglo atrás. Así fue como el mantel de Tabi tuvo un fin hermoso sote y fina atención. Este audiolibro animado es una producción intelectual registrada, una obra derivada creada por audiolibros prohibidos ya todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación y composición audiovisual. Están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única